La historia real de la Biblia nos ha mostrado que Abraham se convirtió en la figura central de la historia, en un modelo de fe. Y eso es de vital importancia si la salvación va a ser por fe, y tiene que ser modelado en Abraham, porque él fue el punto de contacto central entre Dios y la revelación de su plan redentor que tendría para la humanidad. Por eso su vida se convirtió en el modelo a seguir por todos los que vienen a Dios por fe. Es completamente una vida de fe. Y por esa fe que tuvo Abraham, fue la promesa de su descendencia, un pueblo para Dios que hoy también es la iglesia, aquellos cristianos verdaderos que fueron redimidos por gracia de Dios. Ahora, el libro de Génesis nos enseña en el capítulo 25, Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura. Después de la muerte de Sara, su primera esposa, el patriarca se volvió a casar con Ketura, llamada también Setura, quien dio a luz a varios hijos, mostrándonos la Biblia que esta mujer compartió los últimos años de la vida de Abraham. Pero más adelante, la Biblia nos aclara que Setura era la concubina del patriarca, y Setura, concubina de Abraham, dio a luz a Simram, Joksán, Medan, Madián, Isbac y Súa. La mayoría de los eruditos piensan que se unió con ella mientras Sara aún estaba viva, de manera muy similar a como se casó con Agar en Génesis 16, y que luego de que Sara murió, ella llegó a ser la esposa de Abraham. Ahora, en la tradición bíblica, la concubina no era una esposa legítima, pero mantenía una relación exclusiva con el hombre, ya que le dio hijos, pero ella permaneció en una posición inferior. Y el punto aquí es que Dios elige a algunos de los hijos de Abraham para bendecirlos, pero no a todos. Desde el principio, él rechazó a Ismael, solo aceptó el linaje que vendría a través de Isaac. Y los hijos de Setura también fueron rechazados. Pero más adelante, Dios obraría de una manera especial con los hijos de Setura. Los muchos hijos de Abraham y Setura prueban aún más que el Señor ha cumplido su promesa de hacer del patriarca padre de muchas naciones. Madián es el más importante de los hijos de Abraham con Setura, ya que sus descendientes desempeñaron más tarde un papel importante en la vida de Moisés. Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él le dio a su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón. Por obra y gracia de Dios, él permitió que una descendiente de Setura se uniera con Israel. Esto mediante Moisés, quien fue usado grandemente por el Señor. Setura no tenía el mismo prestigio, la misma dignidad en los ojos del pueblo elegido como lo hizo Sara. La Biblia no le da el mismo honor que le pasó a Sara. Sara sigue siendo el ejemplo bíblico de una esposa según el corazón del Señor. Sin embargo, a pesar de la humilde condición de Setura, ella participó en la providencia de Dios, al dar a luz más hijos a Abraham, que se convertirían en los antepasados de las tribus árabes establecidas al este de la tierra de Israel, en especial los hijos de Madián, ya que ellos tendrían vínculos con Israel de distintos tipos, incluso de oposición. De esta forma, los hijos de Setura están directamente entrelazados en la historia del pueblo elegido de Israel. La Biblia nos enseña que cada persona tiene un papel preciso, por modestas que se vean, a pesar de que parezcan relegados a un segundo plano de la historia. Siempre contribuyen al cumplimiento de la voluntad providencial de Dios. Gracias a ella, Moisés tuvo descanso por largos años en tierra de Madián. Estuvo en exilio madianita autoimpuesto durante el reinado de Tutmosis III, durante 40 años, como dice Hechos 7:30. Y Moisés regresó bajo la dirección de Dios para ser el líder de Israel a principios del reinado de Amenhotep II, que era el faraón del Éxodo. Por la providencia de Dios hizo que Moisés usara tanto el sistema educativo de Egipto como su exilio en Madián para preparar a Moisés para representar a su pueblo ante un poderoso faraón y guiar a su pueblo a través del desierto de la península del Sinaí durante sus últimos 40 años. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Ahora, estudiando Génesis desde el punto de vista del Nuevo Testamento, dice Romanos 4, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Dios le dijo a Abraham, te haré padre de muchas naciones. Dios que da vida a los muertos y llama a lo que no existe. Y eso es lo que hizo.
darle vida, en esperanza contra esperanza, como dice el verso 18. Y Abraham creyó. Eso no era humanamente posible, pero él creyó, sin debilitarse en la fe. Contempló su propio cuerpo, ya como muerto, desde que tenía unos 100 años, y la esterilidad del vientre de Sara. Pero no vaciló en incredulidad a la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, y estando plenamente seguro de que lo que Dios prometía, también lo iba a cumplir, y le fue contado por justicia. Él fue justificado. Este hombre que tiene una fe inquebrantable e inmortal, frente a la posibilidad absoluta, por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Esto es parte de la promesa registrada en Génesis 15. Lo vemos en Génesis 22 y en Génesis 32. Las personas que iban a salir de sus lomos iban a ser innumerables. Millones nacidos gracias a la fe de ese hombre. Y ese vigor que Dios le dio para producir ese niño. No solo produjo ese niño, produjo otros niños más. Ismael con Agar. Y cuando Sara murió, según Génesis 25, tomó por esposa a Cetura, y ya es más anciano todavía. Y aún así, tiene más hijos, tiene 6 hijos más. Dios dio un poder duradero a ese cuerpo que estaba casi muerto. Ese fue el poder de la fe que logra lo imposible. Dios hace promesas que no se pueden cumplir a nivel humano, y las cumple a quienes creen en Él. La fe es el interruptor de encendido del poder espiritual, que nos hace útiles y permite que Dios a través de nosotros haga cosechas de 30 y 60 y 100 veces mayor. Dios libera poder para hacer lo que parece imposible. Y Abraham exhibe perfectamente la peregrinación de la fe, la separación del mundo, la obediencia a Dios, y espera el tiempo del Señor centrado en el cielo y nunca distraído. Él demuestra el poder de la fe, y esa es la capacidad de hacer lo que a nivel humano es imposible. Esa fue la fe de Abraham. Él creyó a Dios que era capaz de resucitar a los hombres, incluso de entre los muertos, de los cuales también lo recibió como tipo de Cristo. Esa es la fe que ha pasado la prueba final. Vemos el poder de la fe, creerle a Dios por lo que es humanamente imposible que suceda, perseverando en la fe, enfocándose en el cielo, haciendo que tengamos cierta indiferencia hacia las cosas de esta vida, porque estamos esperando esa maravillosa gloria venidera. Además, todo esto nos enseña la prueba de la fe, manifiesto en la obediencia que se requiere, es decir, como Job. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Esa es la vida de fe modelada por Abraham, y manifiesta y viste en sus hijos. Y esa fe es la que Dios quiere de nosotros, para dejar que el Señor obre en nuestras vidas. Gracias por ser parte del ministerio de la verdad de su palabra.